Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa Nuevas Publicaciones del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Biblioteca Nacional, espacio en el que se hace la presentación pública de las obras de reciente factura editadas por el IIB. Agradezco al público que hoy nos acompaña y les invito a escribir sus saludos, comentarios y preguntas aquí abajo en la descripción del video para que sean atendidos durante esta transmisión. En esta ocasión toca el turno al último número de la revista académica del IIB, Bibliográfica, que este mes publicó su ejemplar número 12, claramente consolidada como una revista arbitrada especializada en estudios de bibliografía. Para conversar sobre este número nos acompaña la directora editorial de la revista, Loret Godinaz, así como la coordinadora académica de este número, Elizabeth Treviño, que conversarán con algunos de los colaboradores que participaron en este número, Felipe Bárcenas, Mario Sánchez Aguilera y Matías Maggio Ramírez. Para conducir el diálogo, les cedo la palabra a Loret Godinaz y a Elizabeth Treviño. Adelante, por favor. Por supuesto, pues muchísimas gracias por esta introducción, Giselle, y por supuesto para nosotros es un privilegio inmenso poder hablar con nuestro público de Facebook sobre esta gran aventura que ha sido la revista bibliográfica que vio publicado este mes de septiembre su segundo número del año número 6, ya más de un lustro, ¿no? 5 años y medio desde marzo de 2018, cuando se publicó el primer número de Bibliográfica, pero en realidad hay que contarle un año más de preparación de esta revista para que su lanzamiento pudiera de cierta manera ir garantizando el éxito de esta publicación académica de investigación sobre cultura escrita en México. La revista bibliográfica es una revista, digamos, que surge de la necesidad de adecuar las publicaciones académicas del instituto al nuevo esquema de revistas científicas y a los criterios cada vez más exigentes en cuanto a bibliometría que piden los índices para poder ser, digamos, enlistados y registrados y por lo tanto indizados en estas ventanas, estas ventanillas de visibilización de la investigación científica a nivel mundial, ¿no? De ahí esa necesidad de ir transformando nuestro órgano de difusión de la investigación bibliográfica que había nacido al calor de la creación del Instituto de Investigaciones Bibliográficas en 1967. Primer volumen del boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas había salido en 1969 y que había conocido una transformación, adecuación ya bajo la administración del doctor José Moreno de Alba en los años 90, ¿no? Que marcó, digamos, la segunda época o la que decíamos en broma y por supuesto sin ninguna especie de remisión a cualquier, digamos, referente medieval, la época negra del boletín, y es que el boletín del IBE era una revista con un diseño de portada negro con una viñeta, ¿no? Y que cerró en 2017 justo para preparar la llegada de Bibliográfica, una revista que con un nombre en latín, un nombre que remite a todo el abanico que puede abarcar la bibliografía en todas sus facetas, en la amplitud de horizontes de investigación que tiene, con cosas de bibliografía, es el sentido que le hemos dado a nuestra revista bibliográfica, ¿no? Un poco para, gracias al uso de un neutro plural latino, ir abriendo de cierta manera el horizonte y poder abarcar toda la complejidad de la cultura escrita, no solo en México, por supuesto, sino también en todo el mundo hispánico y más aún, ¿no? Las fronteras bibliográficas no están limitadas ni en la geografía ni tampoco en la cronología, puesto que abarcamos fenómenos vinculados con la cultura escrita, su historia, su desarrollo y digamos, todo lo que se vincula con estos fenómenos en una cronología igualmente amplia, ¿no? Por supuesto, como revista que se dedica a la cultura escrita bibliográfica, tiene una característica y es que sentimos que la barra está puesta muy alta y que Bibliográfica no solo tenía que ser
una revista que en cuestiones de contenidos daba cuenta de esta especificidad que tiene el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México de estudiar la cultura escrita como un fenómeno central, sino que además tenía que ser una revista digna de tan altos contenidos y por lo tanto tenía que ser una revista amigable para el lector, bella en el sentido de perfección formal, y eso nos llevó, por supuesto, a cuidar todos los detalles, desde la identidad gráfica que fuimos vinculando con los dos acervos nacionales que están a cargo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, de donde siempre sacamos los elementos gráficos que marcan la identidad de cada uno de los números y, por supuesto, la cuestión de la selección de la tipografía, de la alternancia de colores para los elementos de las portadas entre artículos y los elementos centrales versus marginales, ¿no? Entonces, ese es un tipo de detalles que consideramos hacen también de Bibliográfica una revista muy especial, sobre todo en el mundo de las revistas digitales, que muchas veces tienen gestiones editoriales impecables, pero no son agradables o no son tan agradables de leer para quien se mete a los sitios web, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad, también a todo el equipo de Bibliográfica, que Bibliográfica mueve una parte importante del departamento editorial del instituto por este esfuerzo siempre en respaldar a la investigación para la presentación esmeradísima de nuestra revista. Y creo que sería muy interesante tal vez que nos pueda contar Felipe Bárcenas García, que es para nosotros es un honor tener a Felipe de investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y que a pesar de las estrictísimas normas en cuanto a la cuestión de no endogamia en revistas, pudo Bibliográfica, después del proceso de dictaminación por pares, publicar el texto de Felipe en la revista. Adelante, Felipe. Sí, muchas gracias. Y bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un honor bastante grande poder presentar un poquito de lo que escribí en este número de una publicación maravillosa, que de hecho primero debo comentar que yo conocí los primeros pasos de cuando se estaba planteando la publicación en cuestión, porque desde 2012 más o menos que sigo las actividades del instituto, qué es lo que publica, quién publica y demás, que de hecho me tocó colaborar en el boletín del instituto, esos números negros, en 2016. Y me tocó enterarme a través de colegas que ya trabajaban aquí en el instituto, cuáles eran los nuevos planes, ¿no? Cómo se intentaba hacer una transición del papel a la pantalla, hacer una publicación mucho más amigable, porque en efecto la materialidad siempre impacta en cómo vamos a recibir un artículo. Y desde luego que como alguien interesado en la cultura escrita, siempre quise, ¿no? Saber qué es lo que venía, qué proyectos se estaba formando, y desde luego que me quise sumar a esta publicación que es maravillosa, ¿no? Desde la edición, las portadas, parece casi de colección, las podríamos imprimir y tener guardado porque es maravilloso. Y desde luego que si escribo sobre cultura gráfica, ¿no? O cultura escrita, mejor dicho, me interesaba también colaborar porque es una publicación que te permite compartir intereses, dialogar con otros colegas. Y bueno, aprovecho el comercial. En este caso, escribí un artículo, creo yo, que les va a gustar bastante en torno a un arriero de libros del siglo XIX. Y comento que les puede interesar porque normalmente cuando pensamos en cultura escrita, en quién lee, pensamos en las élites letradas, ¿no? Sobre todo en las élites políticas, en los grandes personajes. Pero en este caso, yo presento el artículo sobre un arriero indígena, ¿no? Un arriero que fue juzgado por tener libros de Voltaire, Rousseau y una montura de caballo con símbolos de diablos, ¿no?
un arriero indígena perteneciente a un sector popular de Chiapas. ¿Qué nos dice eso? Que no solamente las élites letradas estaban permeadas por la cultura escrita, también los actores subalternos, a través de diferentes medios como la arriería, accedían a ciertos libros. Y es un artículo donde narro también, con base en archivos de la Ciudad de México y de Chiapas, cómo este arriero, a través de la cultura oral, empezaba a discutir esas ideas volteranas, ideas de Rousseau con la comunidad, y por lo tanto era un tipo que se decía por ahí, lo dan como herejes, es un tipo raro que habla de cosas que no debería hablar, y eso creo yo contribuye bastante a entender cómo circulaba la cultura escrita. Otra vez, que es un tema que yo siempre quise plantear en esta publicación desde que se formó, ¿no? Con el tiempo trabajé este texto, me da mucho gusto que pudo aparecer, y me da mucho gusto también la divulgación bastante amplia que se le da en los medios digitales, que yo pienso es quizá la principal vía por la cual un investigador puede acceder, que de hecho la ventaja también, hablando de las normas, es que el trámite a través de la vía digital para publicar es bastante simple, ¿no? Ya no es como comentaba con el boletín, que de hecho a mí sí me tocó venir con el ejemplar impreso, y es maravilloso, ¿no? Entonces yo los y las invitaría a que vean esta publicación, que le den seguimiento a través de las redes sociales, a través de los canales oficiales, digitales, y pues nada, que disfruten de todo lo que tenemos por ofrecer. Muchísimas gracias, Felipe, y también decir que, bueno, de cierta manera, este cambio que hicimos fue muy en su momento, puesto que Bibliográfica, cuando en 2020 se cierra prácticamente el mundo y estamos encerrados en casa, Bibliográfica ya había empezado su camino en el mundo digital. Por supuesto, creemos también importante mencionar que Bibliográfica no deja de tener su correspondiente impresa, porque es una revista sobre cultura escrita que por supuesto, creemos que es importante, ¿no? Que tenga, digamos, todavía esa rica tradición digamos, de libro que al llegar de la imprenta puedes abrir, ¿no? Y oler ese olor tan característico a tinta fresca, y pensar que, bueno, el día que no haya electricidad y ya nos encontremos, ¿no? Como en algunos de los peores escenarios de ciencia ficción, sin electricidad todavía se podrá leer, si se conserva, si se salva de la inundación, los antiguos ejemplares de Bibliográfica. Pero muchísimas gracias. Y tal vez me gustaría, Eli, que nos cuentes un poco de la revista, las secciones, cómo está compuesta la revista, también para que el público que nos escucha y los futuros autores que quieran someter un texto al proceso riguroso de dictaminación para Bibliográfica, pero que finalmente, una vez que pasa las pruebas de la dictaminación por pares, digamos, la doble examinación ciega, puede, por supuesto, encontrar su lugar en nuestra publicación. Adelante, Eli. Sí, gracias. Bueno, gracias a todos que se encuentran aquí con nosotros. Nos era, como ya lo señaló Loret, muy importante también que nos acompañaran las plumas, ¿no? Las voces que están reunidas en este número, que son la razón de ser también y de existir de la publicación también. Y bueno, el título que, Felipe, si me permites anunciar el título de tu texto para que vayan corriendo a buscarlo también, es Circulación de imágenes y libros prohibidos en Chiapas, una aproximación a través del juicio contra un arriero, 1844. El número, por cierto, lo encuentran ya disponible para que entren a la página y puedan estar revisando, hojeando el índice. Estoy segura que no solo los artículos de los que nos hablarán los autores que se encuentran con nosotros les despertarán interés, seguramente habrá otros más. El texto de Felipe pertenece a una de las 3 secciones principales de la revista, digamos que es el corazón, que es bibliografía, justamente, y en esta sección lo que busca es concentrar de una manera, pues la verdad, como también mencionó Loret, muy amplia, es un espectro muy amplio el que abarca, pero son temas vinculados fundamentalmente a la historia, producción y estudio del libro manuscrito e impreso, en las 2 tradiciones, vaya. Y desde muy distintos ángulos.
la manera de abordarlos, analizarlos de distintas formas, trabajos sobre fuentes y el mundo de la edición, contribuciones hacia, pues, en el universo de la historia del libro, también a veces afincados a la historia de la cultura, que traten también sobre bibliografía y hemerografía. En fin, es un espectro bastante amplio, un abanico muy de posibilidades y que estoy segura que pueden, no sé, ser afines a cualquiera de sus líneas de interés, ¿no? Las otras dos secciones, que a mí me parece una de las más bellísimas, es la que lleva por título Instrumenta. Aquí el objetivo es conjugar esfuerzos y avances técnicos y metodológicos en cuanto a los estudios también de manuscritos y de impresos, desde muy distintas ópticas disciplinarias, multidisciplinarias también, y de forma tanto sincrónica como diacrónica. Y en la sección de Bibliotecae se tratan problemas específicos de bibliotecas tanto patrimoniales, privadas o públicas, pero estamos pensando en casos particulares de estas, son muy específicos sobre ciertos tipos de bibliotecas. Con digamos, la pincelada de ahorita lo que nos estaba contando Felipe, por cierto, interesantísimo caso, efectivamente por lo que representa la figura del arriero y también que viene a lo mejor desmitificar las ideas que a veces tenemos del acceso a la cultura de una forma bastante, o de las élites o privilegiada. También vamos a encontrar textos que buscan o que encuentran, en este número, por ejemplo, ponen atención en otro tipo de fuentes que pueden ser útiles para la historiografía, como es el caso del texto de Raúl Figueroa Esquer, que se centra en la correspondencia, parte del estudio de correspondencia privada, cartas entre Ángel Calderón de la Barca y bueno, en fin, que fue una persona clave en el proceso de la intervención europea en México, en el año 1853, según nos describe y nos va contando cómo estuvo afectando. Entonces, es una muestra de cómo dentro de la correspondencia pueden obtener también otro tipo de datos, información relevantes que sirven como complemento y que en sí mismo son una fuente sustancial y de transmisión también en cuanto a la cultura escrita, ¿no? También vamos a encontrar el género, por ejemplo, el texto de Beatriz Ferrus Antón se centra en la literatura de viajes como género y de qué forma tuvo cabida en una serie de publicaciones, El Correo de Ultramar, que demuestran cómo este hilo conductor termina siendo este género, pero lo analiza como un modelo, digamos, podremos ver una especie de modelo o género editorial también. Bueno, estos son unos ejemplos para quizá picar la curiosidad un poco y que, bueno, vayan a ver este número que es bastante nutrido e interesante. Y esta diversidad de los temas, pues son sin duda un reflejo de la complejidad y la amplitud de la historia de la cultura escrita en sí misma. De nuevo, haciendo hincapié que abarca tanto la tradición manuscrita como la impresa, pues convergen tradiciones, ¿no? Y quisiera tomar como hablando de cómo convergen estas dos tradiciones para ver si es Mario Sánchez Aguilera nos puede hablar del artículo que está incluido en esta ocasión, y el título de este es Del colegio a la imprenta, el tratado a manera de diálogo de Fray Juan de Gaona. Mario. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Loret. Bueno, primero quiero decirles que, al igual que Felipe, yo tengo una historia con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas muy larga. Yo conocí el instituto cuando era muy joven, cuando terminaba mi licenciatura, y conocí esa bella época negra del boletín. Eran unos impresos muy bonitos, y debo decir que yo soñaba por aquel entonces con publicar un suplemento. Existía en el boletín un suplemento donde aparecían algunos folios, unas fotografías preciosas, mejor que un facsímil, de documentos, de manuscritos. Entonces yo siempre soñé con publicar en el boletín. Nunca se me hizo porque el boletín en 2017 desapareció. Sin embargo,
sí tengo la dicha de haber publicado este texto en la revista bibliográfica, que además de que es una revista hermosa, visualmente, editorialmente hablando, es una revista que tanto en el formato digital como en el impreso se deja leer muy fácilmente. Y eso particularmente hablando en el soporte digital, porque es muy importante ahora, como lo decía al principio Loret, tenemos muchas revistas digitales, pero pues son poco amigables a la lectura, son complicadas. Bueno, y entonces yo en esta revista, particularmente porque es una revista que está enfocada, como ya lo escucharon, en la cultura impresa, en la cultura escrita, en la cultura editorial, la distribución de libros, yo creí muy pertinente publicar allí un artículo sobre un texto titulado Coloquios de la Paz y Tranquilidad Cristiana, que en realidad es un texto que está en náhuatl, que se imprimió en 1582 por Fray Miguel de Zárate. Sin embargo, es un texto que Fray Miguel de Zárate corrigió de muchas maneras, porque el original lo elaboró Fray Juan de Gaona en el colegio de Tlatelolco junto con sus discípulos, de los cuales uno de ellos conocemos su nombre y fue Hernando de Rivas. Entonces, en mi texto abordo particularmente, comparo lo que sucedió con las versiones manuscritas y la impresa. Hoy conocemos dos versiones manuscritas. Una está precisamente en la Biblioteca Nacional de México, que es la versión más temprana de los coloquios. Está dentro de un manuscrito maravilloso, único en su tipo, que resguarda la Biblioteca Nacional. La otra copia manuscrita está en la Biblioteca Capitular de Toledo. Es una copia pues más tardía, y después le sigue el impreso. Entonces, prácticamente es un texto elaborado por las élites indígenas que estudiaron en el Colegio de Tlatelolco, de la Santa Cruz de Tlatelolco, que fue un espacio muy importante de intercambio cultural y de constante diálogo entre frailes e indígenas, y que además este texto nos habla, aquí nosotros podemos ver cómo era la vida de los colegiales al interior de este colegio conventual, valga la redundancia, y cuáles eran las estrategias y el proyecto educativo del colegio, y particularmente de Fray Juan de Gaona con sus discípulos. Fray Juan de Gaona era profesor de teología en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, ¿no? Entonces, en este texto nosotros vamos a poder ver reflejado, es un texto en náhuatl que yo traduje en su totalidad, obviamente en la revista, solo publiqué algunos ejemplos, los más importantes. Y entonces nosotros vamos a poder ver en este texto qué es lo que pensaban los colegiales, qué es lo que pensaban los frailes, pero sobre todo algo muy importante, qué es lo que pensaban las élites indígenas, tanto de sí mismas como de los otros indígenas, de los indígenas que no pertenecían a la élite. Aquí vamos a ver reflejada la visión de las élites hacia los demás, ¿no? Y eso es algo muy importante, porque nos hace reflexionar en que nosotros construimos la historia de las poblaciones indígenas que no pertenecen a las élites, normalmente con fuentes elaboradas por las élites, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a que lean el texto. También los quiero invitar a que lean el texto de Felipe, que ya leí y que se me hace maravilloso. Todo lo que tiene que ver con indígenas y libros, yo lo leo en todas partes, entonces se me hace maravilloso. Es un texto bastante bonito, el texto de Felipe, y bueno, en la revista hay muchísimos otros textos, no solo en este número, sino en los pasados, y estoy seguro que en los números venideros, textos muy importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. De verdad que tener para nosotros también esta retroalimentación en una presentación como esta que nos enorgullece, por supuesto, en nuestro canal, ¿no? En nuestro programa de bibliográficas, de presentación, de publicaciones, es también para nosotros extremadamente valioso, ¿no? Y saber que nuestros lectores y autores están contentos, ¿no? De colaborar con Bibliográfica y de alimentar, porque tiene toda la razón Eli, ¿no? Cuando dice bibliográfica, en realidad, por supuesto que lo hacemos nosotros, pero en realidad quienes hacen bibliográfica son los autores que aceptan confiarnos sus manuscritos de excelencia
¿no? Que finalmente pasan el sedazo, el filtro de la dictaminación y pueden finalmente ser publicados en esta revista nuestra que, como lo mencionaba en mi primera intervención, es una revista que por supuesto responde a lo que podríamos llamar las líneas de investigación del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que además este año pasado pudieron, en parte también, creo yo, gracias al crecimiento de Bibliográfica y su posicionamiento en el ámbito de las revistas científicas sobre bibliografía, justamente conocer este necesario giro, esta necesaria adecuación, ¿no? Después de las líneas de investigación acuñadas en 1967, en la creación de bibliográficas, pasados 50 años, por supuesto que era necesario, ¿no?, ajustar las líneas de investigación tradicionales, ¿no?, que eran de cierta manera un poco vagas, que era necesario precisar, pero sobre todo que era necesario ajustar a lo que es la esencia del trabajo de bibliográficas con respecto a los acervos nacionales, es decir, centrarlas en el patrimonio, ¿no?, en el patrimonio que puede tener sus distintas manifestaciones en función de su origen, el patrimonio manuscrito, que se trabaja básicamente desde disciplinas como la paleografía y la diplomática, la codicología, la archivística, por supuesto, ¿no?, que es una ciencia en sí que sirve naturalmente para el trabajo con archivos institucionales, pero que también en bibliotecas como la nuestra, que reciben archivos de escritores, no necesitan pautas para la organización de esas mismas producciones que pueden unir elementos epistolares, pero también borradores, todo lo que son los pretextos de los textos literarios y de otra índole que se publican finalmente, etcétera, ¿no? Entonces, el patrimonio impreso, por supuesto, con la historia del libro, la historia de la edición, la bibliología, la historia de la prensa, que son, digamos, elementos que se han podido, gracias a los trabajos también de la comisión, apuntalar para proponer, digamos, las nuevas líneas de investigación que están, digamos, en fase de aprobación final en las instancias académicas correspondientes. Y, por supuesto, el patrimonio documental digital, ¿no?, que es el construir, digamos, el futuro y buscar la manera de normar, de cierta manera, ese patrimonio en plena ebullición, ¿no?, del que todavía no tenemos del todo claro cuáles son los géneros específicos, ni tampoco las pautas de preservación que es necesario, digamos, ir implementando para que finalmente ese patrimonio pueda conservarse del mismo modo que nuestras colecciones de manuscritos, de los cuales pues una parte importante está cumpliendo como 500 años, ¿no?, en el caso de los manuscritos de la Biblioteca Nacional, pero viendo esto a nivel mundial, ¿no?, pues los manuscritos conservados pueden tener, por supuesto, más de 1 milenio, de 2 milenios, ¿no? Entonces, digamos que ese es como mucho más importante. Digo, y 2 milenios solo hablo de los occidentales, ¿no? Todavía hay en el mundo textos manuscritos sobre soporte blando mucho más antiguos, ¿no? Entonces, y por supuesto, era necesario también que nuestras áreas de nuestras nuevas líneas de investigación estuviera la bibliotecología, porque es imprescindible que la bibliotecología también se pueda estudiar, ¿no?, de manera metodológica, siempre, por supuesto, en función de los acervos nacionales, pero, y eso es lo que, como bien decía Eli, nos ha permitido establecer como una sección importante de la revista, la de Bibliotecai, ¿no?, que es un poco reflexionar sobre estas organizaciones de las colecciones en distintos tipos de bibliotecas en México, pero también, por supuesto, en el mundo, sea bibliotecas analógicas, sea bibliotecas digitales. Y me parece también interesante mencionar que, por supuesto, que se fortaleció mucho en las nuevas líneas de investigación y que es algo que, por supuesto, hemos querido
defender y prácticamente hemos tenido en todos los números de bibliográfica artículos que estén en esa sección de instrumenta, ¿no? La bibliografía y la reflexión sobre el quehacer bibliográfico y la propuesta de nuevos caminos, ¿no? Para tratar ciertos elementos, ciertas partes de este enorme continuum, ese enorme corpus que la cultura escrita y que revistas como Bibliográfica están, digamos, intentando reflexionar sobre las rejillas que nos van a permitir analizarles, es decir, cortarlos en pequeños pedazos para poder darles sentido a este patrimonio. Y antes de ceder la palabra a Eli para que nos comente un poco en general sobre la identidad gráfica de la biblioteca, de la revista bibliográfica y cómo lo hemos trabajado en la práctica. Bueno, decirles que para nosotros un punto de honor era que si la Biblioteca Nacional no era exclusiva en el trabajo de bibliográfica, que tenía que ser forzosamente una revista que trascienda las fronteras de la Biblioteca Nacional de México, pero de la Ciudad de México, para irse hacia el país, el continente y es más, el mundo en el trabajo con la bibliografía y todo lo que tiene que ver con los menesteres bibliográficos lato sensu. Por supuesto, la Biblioteca Nacional tenía que estar de cierta manera en la biblioteca, nuestra revista bibliográfica, y la forma que encontramos es justamente aprovechar todos nuestros tesoros de la Biblioteca Nacional de México para plasmar la identidad gráfica de la revista y sobre todo intentar de cierta manera que a través de las advertencias editoriales pudiéramos vincular esta idea de nuestros acervos con la investigación bibliográfica. Adelante, Eli. Sí, muchas gracias. Curiosamente, cuando estábamos pensando en la selección de las imágenes, porque naturalmente esto lo hacemos, se hizo en equipo, se hace de forma regular en equipo, se consulta con el gran equipo de diseñadoras también que sean atentas y con las propuestas que tenemos. Bueno, en fin, se tienen distintas opciones y ya, o sea, hacemos una votación bastante democrática el procedimiento. Y bueno, en esta ocasión, digamos que resultó, y casi que por unanimidad, vencedora en todas las propuestas, el bello manuscrito número 1515, considerado en la Biblioteca Nacional de México, que bueno, fue elaborado en 1801 por Fray Juan Navarro. Más detalles podrán encontrarlos en la advertencia editorial, justamente como señaló Loret. Y bueno, en digamos, estamos prestando un homenaje tanto al bello manuscrito, es particular y singular en su historia. Ahorita les voy a contar un poquito por qué, de manera muy sucinta, pero también con ello referirnos o aludir precisamente a la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de México, conservados en el fondo reservado y en el fondo de origen, del cual nuestra querida Loret es especialista, es la que más sabe en ese tema respecto de la colección. Estoy segura que ahorita nos podrá comentar un poco más sobre ella, porque es vasta, abarca desde el siglo XV hasta, bueno, obviamente de época contemporánea, porque también tenemos que pensar que la tradición manuscrita, aunque en nuestra cabeza tendemos a pensar que son testimonios antiguos, pues no solo es así, ¿no? Y eso también requiere tener cuidado, atención y otro tipo de protocolos, pero forman parte de todo este acervo, por supuesto, ¿no? Este manuscrito, que bueno, es la historia natural, subtitulado Jardín Americano, es esta parte, vaya, el que se publica porque no ha llegado en teoría a nosotros completa la obra. Hay toda una especie de chisme exótico o novela exótica, bibliográfica, podríamos decirlo ahí, de cierta forma, porque hay intrigas, dice quinto tomo, cuando no sabemos dónde están los otros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es curioso entenderlo. Y finalmente, es muy revelador de cómo una pieza, un testimonio, una obra, cuando nos metemos en estos caminos de irla diseminando, diseccionando, rastreando, tratando de hilar y reconstruir una especie de historia textual, que en muchas ocasiones gran parte de lo que vamos a hacer desde la parte de aplicando tanto la bibliografía como la filología, la ecdótica, rastro de fuentes, pues van a confluir o van a tener como objeto tratar de esta reconstrucción histórica
que hizo posible que surgiera tal o cual obra, testimonio, manuscrito o impreso. Y me parece curioso porque este mismo, el jardín americano, tiene algo de relación con el caso que nos contaba Mario de Fray Juan de Gaona, porque el mismo Juan Navarro, el fray que confeccionó este manuscrito en 1801, bellamente ilustrado, parte de una obra elaborada, producida a finales del siglo XVI por el protomédico Francisco Hernández, quien por Felipe II tuvo la encomienda, se le dio la encomienda de registrar, de hacer una historia natural de estas tierras que eran recién conquistadas, en donde iba recopilando detalles, información, sobre todo de la flora, pero también de otros tipos de también fauna, y en fin, vaya, bastante completo y ambicioso la misión que tenía. Sin duda, su obra, La historia natural de la Nueva España, pues trascendió, fue publicada en Europa, circuló notablemente por allá también, y digamos, es referenciada por Juan Navarro en 1801 de manera directa. Dice que sigue a este protomédico, Francisco Hernández. Sin embargo, cuando los estudios que se han centrado en analizar justo esta novela anecdótica y bibliográfica, han podido documentar que sí efectivamente sigue a la obra de Hernández, pero no de forma directa, sino a través de la obra del dominico Francisco Jiménez, quien sí retoma a Hernández, al primero, vaya, y que publicó justo en la capital novohispana, por la viuda de Diego de López de Dávalos, salió a la luz en 1615 el título 4 libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales que están recibidos en el uso medicinal de la Nueva España, y el método y corrección y preparación que para administrar ya se requiere, que con lo que referidos por Francisco Hernández, quien lo había escrito en lengua latina. Entonces digamos que tenemos dos obras, de manera una indirecta, otra más directa, pero al fin las dos alimentaron el manuscrito de 1801, ¿no? Están ahí reunidas, más, por supuesto, la parte original del propio Juan Navarro, que tiene que ver precisamente con del detalle y minucioso, bellísimamente ilustrado, ¿no? O sea, el carácter iconográfico también que encontramos ahí, que bueno, la portada de este número de bibliográfica es tan solo un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, bueno, es una muestra más también de cómo confluyen diversas tradiciones, la manuscrita y la impresa de cierta forma, y de los diferentes puentes que un mismo testimonio pueden evidenciar, y el chiste, bueno, el objetivo supongo de muchos de nosotros o a los que nos dedicamos, llamamos esto, es escudriñar estos caminos, ¿no? Para que, de qué forma nos pueden arrojar luz también, sobre todo, y de los procesos, ¿no? De lo que implica del proceso de producción en distintas épocas. En cuanto a la materialidad también, ¿no? Pensamos en un manuscrito de inicios del siglo XIX, pero también pensemos en las obras primigenias que lo alimentaron. Fuera la obra manuscrita del protomédico Francisco Hernández a finales del XVI, o la publicación del impreso de Francisco Jiménez en 1615, ya aquí en territorio novohispano, pero ya en formato en impreso, vaya, ¿no? Y bueno, con esto me gustaría conectar también, por ejemplo, con la colaboración de Matías Mayor Ramírez, que justo toca un aspecto muy interesante en cuanto a la producción, ¿no? De lo que se puede, de qué otras formas se puede explorar, o bueno, casos atípicos y singulares en cuanto a la producción editorial. Matías, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias por permitirme estar hoy con ustedes. La verdad, para mí es un lujo enorme poder haber llegado a publicar en la revista. No, si bien conocía la época negra solamente de acá en Buenos Aires, de verla por internet, la verdad que era imposible no intentar postular un artículo en una revista que hizo esa hermosa interpretación de las normas de Latindex cuando pide Latindex, la indexadora, como las características de presentación de los artículos y del membrete bibliográfico y demás, y ver que lo hacen de manera tan bella, tan amorosa en ese diseño.
la verdad, y aquí mi ego me juega una mala pasada, quería que mi nombre estuviera en letras de molde en la revista. Lo que les propuse en ese artículo es contar como las desventuras de un poeta, de un dramaturgo y un diplomático peruano que se llamaba José Arnaldo Márquez, que a final del siglo XIX, él desarrolla una máquina una imprenta que él sostiene en la patente que realiza tanto en Nueva York como después lo va a realizar en Barcelona, que no solamente les sirve esta máquina para irrumpir en el mercado de los talleres de imprenta, sino que supuestamente servía para imprimir no solamente letra por letra, sino también por sílabas, por palabras, por frases enteras, y que con eso reducía a más de una tercera parte el tiempo de impresión que se demoraba en la composición tipográfica, y que el operario promedio solamente tenía que aprender, que leer y contar, porque era tan fácil de aprender a usar esa máquina que se iban a acabar las huelgas, porque era fácil reemplazar a los operarios de los talleres tipográficos, porque se reducían los costos de impresión, principalmente porque era tan fácil de operar esa máquina que permitía que se pudieran contratar mujeres y adolescentes y pagarles hasta una tercera parte o la mitad del jornal de un operario. Y todas estas datos que aparecen las patentes que presenta Márquez en Barcelona, la verdad no las conocíamos hasta hace muy poquito, porque todos los textos que abordaban sobre la vida de Márquez y que daban cuenta de la invención de su imprenta, lo hacían a través de las memorias de un argentino que había estado en París con él, que había sido su amigo Martín García Merú, y en sus recuerdos literarios contaba cómo fue encontrarse con Márquez, que había descendido en su modo de vida, y había la pobreza, decía, tocaba las puertas de su casa, eh, porque se había gastado sus ingresos y lo que le pagaban por las traducciones. De hecho, él tradujo obras de Shakespeare, y se había gastado sus ingresos en el desarrollo de esa máquina. Y ahí lo que traté de contar, tal vez, no sé si con tan buena fortuna, era tratar de relacionar qué pasaba en el mercado del editorial en ese momento, porque Márquez tenía una particularidad, también era periodista y desarrolló un periódico escolar, se llamaba El Educador Popular, y también publicó libros de textos, y es interesante ver que cuando se narra la vida de este poeta, no se hace se hace hincapié en los textos literarios, pero no en su obra periodística, y principalmente en los manuales y silabarios escolares que también publicó, porque hay algo que es interesante recordar, que este buen hombre, cuando hace todas estas tareas, está siempre en viaje, está en tránsito, está de Perú a Nueva York, después va a volver a Perú, va a venir a Argentina, va a ir a España, después va a ir a Francia, y después vuelve a Chile y termina ya pronto sus días. Pero simplemente comentarles que es un texto bastante modesto, tratando de encontrar ese cruce del que suele hablar Roger Chartier, y que la revista hace siempre gala de incorporar esa interrelación entre el texto, el contenido, cómo ese contenido se da a leer en los distintos formatos, y que esos formatos implica también unos canales de circulación apropiados para llegar a sus lectores. Y en esa triangulación en el que se puede leer, como decían recién las editoras, los distintos números de la revista, traté de insertar estos problemas
de José Arnaldo Márquez, que era escritor, pero como otros escritores, sin tanta fortuna, como Mark Twain o Gerard Nerval, y quiso también dedicarse a la imprenta. Y de mi parte simplemente estoy como muy agradecido de haber publicado en la revista, porque si hay algún otro autor por ahí o que está dudando en enviar su manuscrito, les puedo asegurar que la amabilidad y la generosidad con la que se reciben las devoluciones por la calidad de los revisores externos que tiene esa revista, la verdad, me saco el sombrero, uno se siente muy, muy cuidado cuando recibe tan amorosas devoluciones, aunque implique muchísimo trabajo, pero es un placer leer devoluciones de esa manera. Muchísimas gracias, Matías. Y bueno, nosotros somos quienes te agradecemos, porque además sabemos que desde Argentina son 3 horas más, así que ya es muy tarde y de verdad agradecemos infinitamente el esfuerzo que has hecho por estar aquí con nosotros y bueno, las palabras que bueno, das a todo el equipo de Bibliográfica. De verdad, las agradecemos muchísimo y nos da muchísimo gusto saber que el cuidado formal que hemos puesto en todo lo que es Bibliográfica, pero también el gran equipo de dictaminadores que hemos ido construyendo a lo largo de estos años, pues ha surtido el efecto que queremos, que es lograr que Bibliográfica publique los mejores textos posibles, ¿no? Los más pulidos y los que de la manera la más completa abarquen esa gran complejidad que es en realidad la cultura escrita, ¿no? Cultura escrita que por supuesto se nos olvida a veces, viene de un ámbito de producción específico, que siempre es bueno, por supuesto, rastrear, ¿no? Cae en un mundo específico, es el ámbito de la recepción, que también es muy importante, pero pasa por una serie de elementos materiales que son también los que se estudian cuando uno analiza todos estos fenómenos de la cultura escrita, ¿no? El medio, el filtro por el que pasan todas estas producciones textuales que finalmente son el centro de nuestros análisis. Y al respecto decir que lo que contabas, ¿no? Sobre el mercado editorial es muy importante y es algo que tiene también en común, tienen en común varios artículos de nuestra revista y por supuesto no puedo sino mencionar el de Adán Rodríguez Ávilas, ¿no? En sus recuerdos y usos políticos de la guerra del 47 en la prensa del porfiriato, ¿no? Con un análisis muy fino como la prensa porfiriana retoma el asunto de la intervención americana, ¿no? Y de esa guerra que tan difícil fue para México de digerir a través, digamos, de los mensajes que se van desarrollando y replicando en la prensa del porfiriato. Y por supuesto, me parece que la revisión que hace María de los Ángeles Machotos en literatura y visualidad entre el diario La Nación y sus suplementos es también otro de las líneas que se ha trabajado muchísimo en nuestros acercamientos a la cultura escrita, que es la relación, por supuesto, entre texto e imagen, ¿no? Una relación que tiene una componente fuertemente simbólica, pero que también, ¿no? De cierta manera va desarrollándose en otros ámbitos, incluyendo la cuestión política, ¿no? De la fuerza de la imagen, ¿no? Y tal vez comentar que una de las cosas que el hecho de haber construido una revista académica, voy a decir, con una trayectoria que intenta ser impecable para justo gozar con este reconocimiento de los distintos índices que son también para los autores que nos escogen para publicar sus textos, la garantía, ¿no? De que los textos van a ser considerados idóneamente por todos los instrumentos de evaluación académica con los que nos enfrentamos como académicos cuando nos sometimos a distintos tipos de evaluaciones, es que Bibliográfica, por supuesto, querría ser el lugar donde se reseña todo lo que tiene que ver con la cultura escrita en México y en el mundo. Hemos tenido, por supuesto, por cuestiones de políticas editoriales
y la necesidad, ¿no?, de considerar, de conseguir que el porcentaje de material científico, es decir, dictaminado, rebase el 75%, ¿no? Hemos tenido que sacrificar un poco esa idea inicial nuestra de ser el lugar bibliográfica donde uno se puede enterar de todo lo que se hace sobre cultura escrita en el mundo, aunque aún así hemos intentado, por supuesto, dar cauce a textos que se producen en otras latitudes, y es uno de los elementos que ha sido para nosotros muy importantes. Sí, debo confesar que quisiéramos que pudiera haber muchas más reseñas, y que es tal vez uno de los elementos en los que ceñirse a políticas editoriales ha sido, digamos, de cierta manera, motivo de, no me gusta hablar de frustración, pero sí, digamos, roza un poco lo frustrante, ¿no? De no poder convertirnos justo en ese espacio de promulgación y divulgación de todo lo que se hace vinculado con la cultura escrita y el patrimonio documental, ¿no? Y por supuesto, no quisiéramos dejar de dar lugar a los comentarios de nuestros escuchas. Ana María Romero nos manda felicidades por este nuevo número bibliográfica. Alejandro González nos dice: excelente publicación, que en muy poco tiempo ha ganado un gran prestigio por su rigor y nivel académico. Muchísimas gracias por las felicitaciones y bueno, por echarnos porras para seguir adelante. Isabel Cervantes Tobar también nos manda felicitaciones, muchísimas gracias, y pues por supuesto muchísimos saludos a todos aquellos que nos están escuchando en este nuevo episodio de Nuestros Ratones de Biblioteca, el episodio de fin de mes, que justamente nos permite hablar de nuevas publicaciones. No sé, Eli, si quieras añadir algo más. Sí, por supuesto, gracias. Bueno, primero me gustaría agradecer puntualmente y sobre todo muy merecido y muy grato también escuchar a los colaboradores que están aquí con nosotros en este momento, también poniendo atención y bueno, agradeciendo las atenciones de nuestro equipo también. Y bueno, quisiera mencionar, es un trabajo precioso, fundamental, bajo tu dirección, querida Loret, y con las compañeras como Fernanda Barocco, Alicia Flores Ramos, Berta Guillén, que bueno, nuestro agradecimiento también, y a nombre de ustedes se los haremos llegar también de manera presencial, estoy seguro, y a nuestras diseñadoras Hilda Maldonado y Carolina Silva. Pues bueno, en fin, me parecía pertinente y prudente, en orden, aprovechando los Eli, no sé si me permitas, pero también tal vez agradecer a las que no se ven, ¿no?, que son nuestras programadoras, que tras bambalinas, ¿no?, siempre intervienen cuando hay algún problema, nos ayudan a crear nuevas secciones, etcétera, ¿no? Sí, también y que se nos escapan a veces en términos, aparte de abstracción total, cómo se pudiera gestionar o resolver, y salen al rescate muy, muy atinadamente. Y Leo es quien nos ayuda también con ya al final con las versiones XML, ¿no?, que son tan importantes para ser cosechados, ¿no?, por los motores de búsqueda. Así. Sí. Me gustaría aprovechar también para decir, porque nos iba a acompañar Lucrecia Infantes Vargas, y a la mera hora, bueno, no tuvo oportunidad, pero bueno, le enviamos saludos como a todos los otros colaboradores de ese número, y sí, bueno, agradecerle también. Y quería comentarle sobre su texto, porque, bueno, creo que cuando estaba explicando las secciones se notó que me encanta la sección de instrumenta, pero es mi favorita, de verdad, me encanta leerla. Todos me gustan leerla, porque justo, si algo me gustaría destacar, que ya quedó bastante en evidencia después de las diferentes intervenciones de todos los que estamos ahorita aquí, es la pluralidad de los temas. O sea, es muy interesante, que no tienen relación uno con otro, ni temporal, ni de personas, muchas veces, en muchos de los casos, pero nos permiten tener un mejor entendido, un panorama de la cultura escrita bastante amplio, y entenderlo con estas piezas clave, ¿no? Son miradas que llaman la atención y que ponen el dedo en la llaga de cosas que a veces falta trabajar más, que eso también se agradece mucho, ¿no? Es decir, que señalen que hay carencias todavía en cuanto a estudios, y por eso son tan relevantes estas aportaciones, que muchas son pioneras, innovadoras y muy originales, ¿no? Y en el caso de Instrumenta,
que justo es proponer, ¿no? Ver de qué forma se pueden abordar estos temas complejos, de qué otras perspectivas se puede tocar algún tema que a lo mejor no es la forma tradicional para acercarse a tal tema. Y el texto, por ejemplo, precisamente, los dos que se incluyen en Instrumenta, que son del siglo XIX, toca temas del siglo XIX, son un muy buen ejemplo de ello. El de Lucrecia Infante Vargas, el título es Publicaciones periódicas femeninas del siglo XIX en México. Relecturas, retornos y nuevos horizontes de investigación. Es un texto que te pone a reflexionar en cuanto a los sistemas en los que se ha tratado, hace un breve recuento como digo, historiográfico, un repaso, que en sí mismo es bastante útil para todos los que nos queremos acercar a ese universo, pero que son las preguntas que nos deja y las reflexiones que plantea son bastante relevantes, no solo para el caso de una publicación del siglo XIX, una publicación periódica, sino que se pueden extrapolar, ¿no? Y es por eso que me parece relevante. Y en el caso del texto de Montserrat Amores, el texto habla sobre, se ciñe en, digamos, la influencia de un escritor español en México, pero lo curioso, lo interesante, es que lo está rastreando en acervos mexicanos. Tomó 3 décadas para estudiar la presencia, tanto testimonios como obra del escritor español Antonio de Trueba, aquí en México, y tomó partió de toda la información que se encuentra en la Biblioteca Nacional, en la Hemeroteca Digital Nacional, que está de acceso para todos. Lo vamos a repetir encarecidamente para que por favor entren, hagan uso y abuso, digamos, de todos los recursos que tenemos para ustedes disponibles. Y bueno, digamos, de esto rastreó 30 años, cerca de 30 años, e hizo un corpus justo con este tipo para poder evidenciar la presencia que se decía y qué huellas dejó este escritor en México en este tipo de publicaciones durante 30 años, ¿no? Y es otra forma de abordar un caso muy particular, y finalmente sería estudio de fuentes también, porque está mostrando de qué forma podemos recurrir a estas publicaciones para obtener, extraer testimonios y obra, porque suena muy sencillo decir obra, pues quizá porque está firmada por el autor, pero testimonios podría haber sido en una nota que alguien lo citó, podría haber sido una mención, en fin, ¿no? Y bueno, me parece que es interesante, muy interesante como caso también analizar estos temas. Y bueno, pues los invitamos, ojalá que tengan oportunidad de echarle un vistazo. Pues muchas gracias, Loret, Eli, Felipe, Mario, Matías, por participar en esta presentación muy amena y muy interesante, porque aborda cada uno de los artículos, pero además nos da un panorama completo de todos los números de bibliográfica y también nos explica un poco de cómo poder participar como colaborador en esta revista. Entonces, muchas gracias por eso. Les cuento que es posible consultar este número y los anteriores en el sitio dispuesto en la descripción de este video, para que también ahí puedan ingresar si quieren mandar algún artículo. También es posible por ese medio, y también pueden adquirir ejemplares impresos en la librería que está ubicada en el entrepiso de la Biblioteca Nacional de México. No me resta más que agradecer al público que nos acompañó durante esta presentación, y les recordamos que este video se queda grabado en nuestra página de Facebook por si quieren compartirlo o revisarlo más adelante. Y aprovecho para hacer un pequeño anuncio e invitarlos a la siguiente semana a la charla de ratones de biblioteca. La charla se titula José Tomás de Cuéllar a 3 voces, humor y literatura de un decimonónico. Presentan a Elizabeth Gómez, Luz América Viveros y Pamela Vicenteño, y tendrá lugar el jueves 5 de octubre a las 18 horas. Pues muchas gracias otra vez a los 3 por participar en este ameno conversatorio, y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, noches.